la Virgen de la Huerta, que la patrona de Lorca. Yo le doy mi corazón, yo le cantaré una jota. Pues buenas noches y bienvenidos a este programa especial Virgen de las Huertas que hacemos para dar ese pistoletazo de salida a la Feria Chica que comienza este martes con el pregón como es habitual. Esta vez a cargo del archivero municipal Manuel Muñoz Clares, que le coge el testigo a Luis Torres del Alcázar. No se lo pierdan. Como pregonero de la Feria Chica del año 2019, y lamentablemente que no pudimos celebrar la Feria Chica del año 2020, pues no obstante sigo teniendo la encomienda como pregonero que fui de presentar el pregonero de este año 2021. Florencia, Museo de los Uffizi, verano de 2019, el que les habla estaba contemplando junto a mi madre y hermano una obra maestra de la pintura del 400. En este momento recibo comunicación de Luis González para preguntarme por la salud y cómo llevaba este pregón. Nada de casual, todo es causal, y el hecho que recibiera su llamada en este instante ante la primavera de Botticelli, símbolo de renacimiento, pero también de renacer cíclico de la naturaleza, es claro ejemplo que la patrona de Lorca es el renacer de esta ciudad. Extracto de mi pregón que se justifica porque una vez más el presidente Luis González me comunica que debo presentar al pregonero 2021 cuando estaba una vez más en Florencia. Y una vez más se sucede una serie de casualidades que no lo son, porque todo es causal, como dirían los judíos. La primera, hoy es 6 de septiembre de 2021, equivalente al comienzo del año nuevo 5782 del calendario hebreo. Y antes de venir he realizado el encendido de las velas de Yom Tov, pues ha comenzado el Rosh Hashanah del año pronunciando la bendición en hebreo Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bismevotav vesivanu lealik ner shel Yom Tov. Bendición que he hecho extensiva a todos los lorquinos, Shana Tova. ¿Y por qué narro todo esto? Pues porque cuando se me informó que debía presentar al pregonero, estaba precisamente, visitando la sinagoga de Florencia. La segunda es que el pregonero es don Manuel Muñoz Clares, hijo del ilustre pintor lorquino Manuel Muñoz Barberán, que me hizo recordar al instante la conversación que mantuve con el maestro del pincel mientras estaba acabando la capilla de la Encarnación en la Catedral de San Patricio, y donde me expresó que la ciudad de Florencia era su destino favorito. Hoy me acaba de apostillar su hijo, pregonero de este año, que estuvo 1 mes y medio viviendo en Florencia. Y Florencia, cuna del Renacimiento, es destino inequívoco para cualquier historiador del arte, como es el pregonero. Manuel Muñoz Clares es nacido en Murcia, estudió en la Universidad de Murcia, culminando con la lectura de la tesis de licenciatura en 1986 sobre el pintor Pedro Camacho Felices de Alicén, y desde 1987 es funcionario del Ayuntamiento de Lorca, en cuyo archivo municipal trabaja. Su faceta de investigador de la historia regional está enfocada principalmente a la pintura de pintores del siglo XVI al XVIII, con especial incidencia en el ámbito lorquino. Ese trabajo ha quedado reflejado en 5 monografías, de las que destacaré el convento franciscano de la Virgen de las Huertas, historia e iconografía de un templo emblemático y de su imagen titular. 16 capítulos de libros, del que destaco reivindicación de una imagen, la Virgen de las Huertas, y 36 artículos donde no sabría en cuál detenerme. Colaboró en la Gran Enciclopedia de la Región de Murcia y forma parte del comité científico del proyecto Huellas, redactando fichas y artículos en algunas de sus publicaciones, siendo de destacar que desde junio de 1998 es académico correspondiente de la Real Academia Alfonso X el Sabio. Les dejo con el pregonero 2021 de la Feria Chica en honor a Santa María la Real de la Huerta, don Manuel Muñoz Clares.
Estimados vecinos y amigos de la barriada de la Virgen de las Huertas, buenas noches y bienvenidos a los actos de esta noche, que no son otra cosa que el pórtico de las fiestas que ya tenemos aquí. Unas fiestas en parte reencontradas después de algo más de un año de incertidumbres que esperemos que vayan quedando pronto en el olvido. Algo más de un año en el que necesariamente todos hacemos balance y no siempre nos salen bien las cuentas. A los que solo han perdido el ánimo por circunstancias adversas, pues habrá que ofrecerles el aliento necesario para impulsar de nuevo sus vidas. Y a aquellos que han dejado mucho más en el camino, habrá que darles el consuelo y el apoyo que precisen y llevarlos a la certeza de que la vida, por más dura que parezca a veces, siempre nos sorprende con compensaciones que no buscábamos o que no esperábamos. De casi todo se sale en esta vida y de una pandemia no va a ser la primera vez que lo hagamos. Mi ánimo está en eso y creo que también el de todos cuantos esta noche nos hemos reunido aquí. A mi predecesor en este atril, Luis Antonio Torres, mil gracias por sus amables palabras de presentación que él sabe que no merezco, pero que la inmodestia que rige estos actos pues me obliga a aceptar sin opción a la protesta. Lo que seguro que él no sabe es que para mí los pregones de cualquier fiesta, si bien no considero que sean dañinos, sí es cierto que creo que llevan camino de convertirse en algo soso y hasta viejuno, y que siempre es mejor no hacerlos. Pero he de decirles que hoy estoy aquí honrado y gustoso al aceptar el encargo de la Asociación de Vecinos de esta barriada, porque si bien no soy persona a la que le guste verse señalada absolutamente por cosa alguna, ya sea buena o mala, cuando a alguien le recuerdan la memoria de su padre de modo afectuoso, la verdad es que pues uno no puede negarse a nada. Y eso fue lo que pasó cuando Luis me llamó. No le falta razón a los miembros de la asociación al vincular a Muñoz Barberán con el santuario de la Virgen de las Huertas, en este año en que se cumple el centenario de su nacimiento. El primer estandarte que tuvo la nueva imagen de la patrona tras la Guerra Civil, que aún se conserva, lo pintó mi padre con 21 años, con una corta experiencia, pero con la aceptable calidad que empezaba a tener entonces ya su pintura. Muchos años después, por encargo de los franciscanos, pintaría las 4 escenas de la vida de la Virgen que hubo desde el siglo XVIII en el camarín del santuario, obra del pintor Rebolloso, que fueron destruidas en 1936. De entre esos 4 cuadros, y no por ser el mejor compuesto, yo siempre me quedo con el nacimiento de la Virgen, porque mi padre colocó en él a una mujer que asiste al acontecimiento sentada y descansando su cabeza en el brazo, que no es otra que un retrato de mi abuela Viviana, que murió casi centenaria y con un afán fijo en su cabeza: volver a Lorca, a su calle de la Cava, al pequeño mundo que añoraba, porque quizá allí fue feliz en su juventud. De la honda devoción que mi abuela profesaba a la patrona de Lorca no me cabe ninguna duda. Su hija llevó el nombre de Huertas, que, como bien saben ustedes, fuera de Lorca, pues causa una cierta sorpresa. Ambas mujeres, mi abuela y mi tía, eran para mí un referente familiar entrañable mientras vivieron, y su recuerdo estoy seguro que me acompañará siempre. Pero todo esto que les estoy contando pues no es más que una pobre historia personal, insuficiente para pregonar cosa alguna. Como me he comprometido a hablarles a ustedes unos minutos esta noche antes de que empiece la música y con ella la fiesta, pues lo primero que me gustaría decir es que no soy un gran comunicador ni tampoco un escritor de estilo elegante y reconocible. Tampoco soy vecino de esta barriada y con esos mimbres, pues la verdad es que pocos textos voy a poder hacer. Lo único que prometo es que lo voy a intentar, que seré breve y que no diré más tontunas que las estrictamente necesarias. He de confesar, en primer lugar, ya lo ha recordado mi presentador Luis, que no soy de Lorca, pero a pesar de esa circunstancia ya insalvable, juega en mi favor provenir de una familia en la que esta ciudad estaba presente a menudo. En la cabeza de mi padre y sobre todo en su pintura rondaba Lorca por todos lados, y en su biblioteca no faltaban los libros más clásicos de historia de la localidad, junto a otras curiosidades lorquinas. Además, en unos álbumes de fotografías muy seleccionadas podía uno aprender cómo fue y cómo es esta ciudad que mi padre evocaba cuando era oportuno y cuando no era oportuno también. Lo he visto pintar el perfil del castillo de las parroquias altas de memoria y no faltarle cosa alguna que fuera importante. Estoy seguro que lo mismo podría haber hecho con muchos rincones, calles y edificios de esta ciudad que tanto amaba. Desde que adquirí la capacidad de recordar, las pinturas sobre Lorca siempre estuvieron en las paredes de la casa de mi padre o en su estudio. Cuando aún no había salido del barrio murciano donde nací,
yo y todos mis hermanos teníamos una cierta noción de cómo eran los más bellos lugares de esta región y de otras muchas ciudades españolas, porque la pintura de mi padre tenía y aún tiene esas cualidades que se atribuyen a las pinturas barrocas de deleitar por lo bien hechas, de conmover por la forma en que se tratan los temas y de enseñar, porque de cualquier pintura bien resuelta siempre se extrae conocimiento. Es todo, en todo cuanto se podía encontrar en casa de mi padre sobre Lorca, anidaba ese sentimiento profundo y la sustancia misma de esta ciudad. Y así es muy difícil para mí decir que no sabía yo qué cosa fuera Lorca, aunque no hubiera estado aquí, esa es la verdad, más de una media docena de veces. Les voy a hacer otra confesión. No soy persona de iglesia, pero eso no ha sido obstáculo para que muchos años haya venido a ver la procesión cívico-religiosa que se nos ofrece como un espectáculo más dentro de los actos del Día de la Patrona. Clarineros, ministriles, el pendón de la ciudad, la patrona en su pequeño trono y con el manto más apropiado, el fervor sentido de cuantos asisten, en fin, una manifestación religiosa de las más genuinas que se pueden contemplar en nuestra ciudad y que merece la pena comprender en toda su dimensión. He oído alguna que otra misa patronal, pero no se hagan ilusiones, que fue más por ver cómo se desenvolvía el acto que por otra cosa. Y de la Feria Chica, pues lo único que puedo decir es que he estado aquí en multitud de ocasiones y que no me son ajenas ni las atracciones que se montan para los más pequeños, ni tampoco las casetas en que se puede comer lo más popular de la gastronomía lorquina o ese tradicional turrón de esta tierra. En esta barriada tengo entrañables amigos a los que visito con frecuencia. También he trabado amistad con algunos de los franciscanos que habitaron este convento y actualmente con el párroco que rige la parroquia, y por vocación y también por un no sé qué caprichoso, decidí escribir hace años un libro sobre el santuario patronal solo por satisfacer mi curiosidad, para conocer yo mejor su historia y el significado que tenían tantas pinturas hechas en la iglesia, en el camarín y en la escalera de la Inmaculada. Por ese libro me han creado una fama de conocedor de este enclave religioso, y es verdad que sé cosas de sus muros, de sus pinturas y de toda su materialidad, pero el espíritu de este edificio, que lo tiene, ese espíritu a mí se me escapa. Creo yo que el alma de los edificios, que no es más que el alma colectiva de quienes los habitan y frecuentan, esa se aprende con el tiempo y con insistencia, y de momento se ve que o no han pasado suficientes años, o lo que es más probable, que no he puesto en ese aprendizaje la atención necesaria. Tendré que aplicarme mucho más de ahora en adelante. A esa base de conocimientos sobre Lorca solo le faltaba la vivencia directa y continuada de esta ciudad. No la tuve yo en la infancia y adolescencia, que es cuando más permeables somos a adquirir esas costumbres y a pegarnos a las tradiciones más genuinas de cada lugar, pero he de decir que en mi descargo que los muchos años que llevo vividos aquí me han proporcionado una pátina suficiente como para integrarme en el paisaje y hasta confundirme con el paisanaje sin desentonar mucho. Si algo he aprendido de esta ciudad ha sido gracias a que trabajo en el archivo municipal y sobre todo al contacto con tanta y tanta gente que me ha enseñado inadvertidamente cómo se respira, cómo se vive y cómo se siente en esta tierra. Y si respiras, vives y sientes como un lorquino, lo más seguro es que lo seas o que acabes siéndolo. Lo demás es solo historia que se aprende en los libros. Muchos de mis amigos y conocidos ya me nombran como el tío ese de Lorca, porque conocer el pasado y el presente de esta ciudad es parte de mi oficio, y de ahí a apreciar cuanto conozco sobre Lorca y siento como propio hay solo un paso. Y conocer y sentir esta ciudad, lo quieras o no lo quieras, te convierte en uno más de sus habitantes. Donde he visto yo una carencia en la historia de Lorca que pudiera ayudar a esclarecer, pues allí he puesto el esfuerzo necesario. Y todo lo que no me han enseñado las vivencias directas o la práctica de la historia lo he aprendido a fuerza de insistencia. Por ejemplo, solo cuando uno se sienta muchas veces en los palcos de la carrera por donde transcurren las procesiones de Semana Santa, puede llegar a comprender algo de lo que allí pasa. Hay que ir y saber estar en los sitios adecuados para poder entender. Por ejemplo, esa devoción honda y popular de un calvario tan riguroso y sobrio como el lorquino, y el contraste con unos palcos donde los vivas emocionados y las músicas más alegres se dejan oír en los días solemnes y tristes en que los católicos rememoran la pasión de Cristo. Lorca, para los que no hemos nacido aquí, tiene esos curiosos contrastes y esos contrapuntos que se advierten sin apenas esfuerzo cuando la mirada es ajena a lo local. Otra cosa es saber interpretarlos bien.
Me decía un buen amigo, un lorquino de pura cepa, que la mitad de los lorquinos estaban para fastidiar a la otra mitad. Y aunque yo no lo creí, y la verdad es que no comparto enteramente esta opinión, sé que algo de eso hay flotando en el ambiente. Sí es cierto que las rivalidades abundan en la gente de esta tierra, que actúa con una idiosincrasia bipolar como si fuera lo más normal del mundo. La rivalidad más patente, la de blancos y azules, es tan conocida que no merece la pena insistir en ella. Pero hay muchas más, la ciudad y el barrio, por ejemplo, que siempre se miran de reojo a pesar de ser una misma cosa, aunque los de un lado y los de otro del río dicen que no son iguales. Unos que son rabaleros y los otros que son lorquinos a secas. Tenemos en Lorca, por ejemplo, 2 equipos de fútbol y 2 festivales de folclore, que digo yo que no bastaría con una sola cosa de cada clase. Hay también asociaciones duplicadas por tener los mismos objetivos. Y hay también que decir que aquellos pueblos de nuestro entorno, que un día fueron Lorca y que hoy exhiben su independencia con orgullo legítimo, diciendo que no son tal o cual cosa, sino que ya no son Lorca. Bueno, pues esa dualidad, ese sí pero no, se nota hasta en frases comunes. ¿Qué habrá que pensar cuando le preguntas, por ejemplo, a un conocido cómo está un familiar enfermo? Y te contesta muy serio, un poquito mejor, pero lo mismo. En ese tipo de frases es donde hay un lo quiero y no lo quiero, un que sí y un que no al mismo tiempo, al que me he acostumbrado, pero que sigo sin entender del todo. Y ya que hemos llegado hasta aquí, vamos a hablar un poco de ese sí-no, de ese casi pero, o de lo que pudo ser y no fue. Lorca, y ustedes la conocen mejor que yo, es una especie de madrastrona complaciente, dispuesta a darlo todo y aún más cuando se pide. Yo creo que en esta vida hay que ser pidón, como si la boca nos la hubiera hecho un fraile. A veces he pensado que en la barriada de la Virgen de la Huerta reside lo más castizo de Lorca, incluso en eso de lo pido, no lo pido, lo quiero y no lo quiero. Un consejo les voy a dar a todos. Es más directo alzar la voz de vez en cuando y molestar un poco para que los gestores de lo público se fijen en nosotros y atiendan las razones bien fundadas por las que se protesta. El que se conforma con lo que tiene es seguro que va a ser feliz, pero no sé yo si va a ser en las mejores condiciones posibles. Hoy, cuando no tenemos necesidades acuciantes o amenazantes en nuestra vida cotidiana, cuando se ha alcanzado ese estado de bienestar no conocido antes, parece haberse olvidado que fue pidiendo, a voz en grito a veces, cómo se consiguió que esta barriada en torno al santuario patronal prosperase. Si fue la escuela primero y el agua potable después, poco importa. Lo que importa es que se consiguieron esas mejoras pidiéndolas a veces con aspereza. Mientras los vecinos modernizaban sus casas, llegó también la parroquialidad del convento en los años 60, que ya era hora, y años después mejoraron calles y plazas, servicios básicos, y llegó también la inversión en pequeñas infraestructuras que hoy hacen mucho más fácil y agradable la vida de todos. Y el comercio y la hostelería conviven ahora con otros negocios que van viendo esta barriada como una zona favorable para la inversión. La barriada de la Virgen de las Huertas es hoy, en buena parte, un barrio más de la ciudad. Uno no tiene conciencia de haber entrado en una pedanía cuando cruza el puente de la Torta. Si nombrar a esta barriada hoy como una pedanía tiene algún significado histórico, desde luego esa vertiente funcional y práctica la ha perdido por completo. El casco urbano de Lorca está aquí mismo, en esta plaza, en estas calles y en este santuario. Y eso hay que aprovecharlo. La barriada de la Virgen de las Huertas es hoy una extensión de la propia ciudad, y a mí, que miro con extrañeza propia de un foráneo, pues me llaman la atención muchas cosas, y entre ellos me llama la atención que esta barriada, que fue no hace tanto la Huerta de Lorca por excelencia, no cuente hoy con un gran parque tranquilo y amplio donde ir a echar la tarde. Un parque que recuerde tanto huerto perdido en favor de la construcción, que apenas está dejando calles dignas por las que transitar con confianza. No puede ser de ninguna manera este el modelo urbano que queramos dejar a los que vienen detrás. Es ahora el momento de pedir otra cosa, de exigir un urbanismo mucho más amable, menos intenso y más acorde a los tiempos que empiezan a correr. Un urbanismo pensado para las sillas en la puerta, como fue siempre, donde los coches sean una excepción. Un urbanismo de acera estrecha solo refleja la cicatería y la falta de respeto a las personas que son finalmente las que hacen posible una ciudad. La calidad de cualquier ciudad también se mide por la clase de aceras que tienen sus calles, y en Lorca, se lo aseguro, hay muy poco que medir.
Y hay una cosa que me llama todavía más la atención. Si esta es la barriada de la patrona, que por así decirlo vive aquí, ¿cómo es posible que todas las iglesias de Lorca estén ya enteramente recuperadas tras los terremotos de 2011 y que este santuario soporte aún la presencia de algunas goteras y chorreones en su interior, que no se haya hecho nada con el viejo convento, que se va a caer a pedazos el día menos pensado, o que las interesantes pinturas que alberga no estén enteramente recuperadas ya? Si es por los vecinos que no piden, pues malo. Pero sería peor pensar en que sean los que administran lo público a los que les dé más o menos igual la situación en la que se encuentra el santuario. A todo eso hay que poner solución antes de que sea tarde. Y no creo que haya una tarea más urgente que esta con la que se reivindica la cultura y la tradición de todo este vecindario que comenzó a existir y a prosperar en el mismo momento en que los frailes instalaron aquí su convento. Tengo el convencimiento de que solo se desprecia aquello que no se conoce. Por eso no puedo despreciar cosa alguna del convento de la Virgen de las Huertas. Todo cuanto hay en él y cuanto significa este edificio me es conocido. Me era conocida la peculiar torre de su iglesia, construida a comienzos del siglo XX tras el derrumbe en 1901 de la antigua torre que se encontraba al otro lado del convento. Si bien es cierto que este campanario se acabó entonces con una cierta prisa y con falta de medios económicos, el cuerpo de ladrillos con su remate cupular formaba parte de la memoria colectiva de los lorquinos. Hoy miro con perplejidad ese remate de acero Corten tan poco adecuado y no acierto a encontrar la razón por la que se eligió semejante cosa cuando el resto de iglesias de Lorca utilizaron técnicas tradicionales para recuperar casi con exquisitez las tradicionales arquitecturas dañadas. ¿No supimos entonces protestar? ¿Nos dio igual la elección horrenda de una restauración que habremos de soportar hasta no sabemos cuándo? Si miro al interior del santuario, no alcanzo a comprender tampoco cómo en una obra de restauración del templo como la que se acometió ya están surgiendo goteras por aquí y por allá, amenazando pinturas murales y a punto de arruinar parte de lo hecho. Y sobre todo no puedo entender que las pinturas del camarín de la Virgen y de la escalera de la Inmaculada estén aún a día de hoy sin restaurar. Veo en todo esto una mezcla de desidia y de desconocimiento que no sé verdaderamente a qué interés responde. Desde luego, al interés general de los lorquinos por conservar y hacer útil su patrimonio, a ese interés, desde luego, no. Habrá que preguntar para saber qué está pasando y por qué todo esto no ha contado con la celeridad y la efectividad necesarias. Y una vez conocidas las causas, pues ponerles una pronta solución. Los problemas del edificio, del convento y de cuanto alberga no tienen ya mucha más espera. Me apena pensar que no se aprecian como debieran las lecciones de historia que las pinturas de este convento nos están dando a diario. Quien quiera aprender historia, incluso de Lorca, la va a poder hacer poniendo solo un poco de atención. En el interior de este templo están representadas las más famosas batallas que Lorca libró en el pasado, desde su conquista hasta la rebelión de las Alpujarras a mediados del siglo XVI. También hay una curiosa galería de reyes españoles que concedieron privilegios a Lorca y que sin duda la engrandecieron. Todos con esas cartelas explicativas tan ripiosas para que no perdamos detalle de los favores que concedieron a los lorquinos. Quien quiera saber sobre la orden franciscana tiene todo un muestrario de personajes que ilustran su quehacer en el mundo y se nos ofrece este muestrario en la iglesia. Personajes que, en palabras del padre Morote, forman un cielo seráfico en el que cada personificación brilla como un astro esplendente. Y quien quiera saber sobre Mariología, sobre la Virgen, qué papel estaba reservado a la Virgen en esa economía de la salvación, pues encontrará la mejor lección posible de la mano del más conocido franciscano que ha tenido este convento, el padre Morote. Las pinturas por él concebidas son un hermoso sermón plástico, singular y único en nuestra región, que quizás no apreciamos lo suficiente otra vez por desconocimiento. Fray Pedro Morote Perechuecos no solo era de Lorca, sino que era un completo enamorado de esta ciudad y un ferviente devoto de la Virgen de las Huertas y del misterio de su Inmaculada Concepción. Su memoria perdura a través del tiempo gracias a su gran libro de historia sobre nuestra ciudad, que no es otra cosa que un monumento escrito que va atravesando los siglos sin perder interés y pregonando una Lorca barroca que en sus páginas se muestra con todo esplendor. Durante su vida trabajó para legarnos un patrimonio cultural y espiritual apreciable en toda su extensión, patrimonio que parecemos empeñados en dejar que se pierda por desinterés o por incultura.
y eso resulta lamentable desde cualquier punto de vista que se mire. A la tarea de su conservación hay que poner manos a la obra y también a la de incorporar a las nuevas generaciones a un disfrute pleno de ese patrimonio, lo que pasa necesariamente por conocerlo y por respetarlo. Y eso se aprende viviéndolo adecuadamente y leyendo todo aquello que nos diga qué significa y qué representa para nuestro acervo cultural común. Ahí tienen una tarea que les propongo para estos días. Entre fiesta y fiesta, entre una cerveza y otra cerveza, pues saquen ustedes un rato para leer y para pensar. Y si pudieran también sacar un ratico más para protestar y pedir explicaciones de por qué sigue este santuario varado en cuanto afecta a la restauración de sus pinturas, pues no crean que van a estar solos. Yo, con mucho gusto, y estoy seguro de que muchos más como yo, nos ofrecemos para cuanto haga falta en esa tarea de reivindicar lo nuestro, para valorar nuestra cultura frente a quienes no parecen querer entender que cuanto perdamos hoy será insustituible mañana. Ya dije que sería breve y que no prometía nada sobre el resultado, pero como ven, pues se me ha ido un poco la mano. Va esto un poco más largo de lo que pensaba y además no he debido utilizar esta tribuna para molestar o imponer tareas a quienes me la han facilitado en la confianza de que no diría muchas inconveniencias. Espero que no hayan sido tantas, pero la verdad es que si no decía todo esto, corría el riesgo de irme de aquí con la sensación de no haber aprovechado la oportunidad del modo que yo creía más conveniente y que no es otro que clamar por lo que verdaderamente me importa, por lo que siento como propio. A todos nos duele hoy esa tragedia vergonzosa del Mar Menor que está retratando a unos políticos que no merecen llamarse en absoluto servidores públicos. Y solo espero que nuestro santuario patronal no venga a convertirse en poco tiempo en un teatrillo de culpas cruzadas y de disculpas sin sentido. Ni la patrona de Lorca ni los lorquinos merecemos algo así. Para terminar, he de decir que me gustan las fiestas de barrio porque estas fiestas son auténticas y verdaderamente populares. En ellas solo hay vecinos tratando de pasarlo bien y lo mejor posible con otros vecinos, estrechando lazos de amistad y disfrutando de unos días en los que todo se comparte porque todo está pensado precisamente para vivirlo en común. No hay mejor manera de hacer piña, de crear conciencia de pertenencia a un espacio común que organizando unas buenas fiestas donde todo el mundo acabe encontrándose con algo de comer y de beber por medio. No me cabe duda de que este año, aunque no vuelva a ser la cosa normal, sí va teniendo ya un aspecto de cierta normalidad esta fiesta de la Virgen de las Huertas y que a la alegría de recuperar la calle, en parte también, pues se van a sumar las del reencuentro de familiares y amigos en unas celebraciones menos restrictivas que los meses pasados. Solo habrá que cuidarse algo más y tener la vista puesta en un futuro que todos pintan como un futuro realmente halagüeño. Este mes de septiembre se nos ofrece de nuevo para el disfrute y para la fiesta, y hay que aprovecharlo lo mejor que se pueda recordando cómo lo disfrutaron nuestros mayores, acordándonos de los que ya no podrán hacerlo y que hasta hace nada estaban con nosotros, y también queriendo de verdad que estas fiestas perduren y mejoren, y que dentro de nada podamos celebrarlas en un parque digno de llamarse así, y que el santuario de la Virgen, por esa lección de historia que encierra entre sus muros, se recupere totalmente y sea la seña de identidad de esta barriada a la que da nombre. Recuerden que si olvidamos lo que hemos sido, es muy posible que nunca sepamos qué es lo que seremos en el futuro. Y lo más grave, cuando se pierden esas referencias del pasado, corremos el riesgo de que alguien las recree del peor modo posible. A la Asociación de Vecinos y a la Hermandad de la Virgen de las Huertas corresponde ahora hacer un esfuerzo para pedir que esta barriada mejore en todo aquello que sea posible. Y a ustedes, como vecinos de aquí, pues les corresponde la responsabilidad de apoyar con fuerza cualquier reivindicación que vaya en favor del lugar que habitan. Pero estos días que vienen han de tener, por mi parte, solamente un compromiso: hacer que estas fiestas sean lo más parecido a las fiestas de antes. Y no los voy a entretener más. Gracias por su atención y gracias por mantener el culto y las celebraciones en torno a la Virgen de las Huertas, que son una parte importante de nuestra más genuina forma de ser. Lo dicho, a disfrutar y hacer que los demás también disfruten. Muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Sí, Manolo ha dicho que iba a ser breve y luego no lo ha sido. Yo sí voy a intentar serlo. En primer lugar, dar la enhorabuena a Manolo, al pregonero, recoger el guante de los deberes que nos ha puesto a todos. Yo creo que no esperaba menos de una persona de las inquietudes
y del compromiso que tiene Manolo, y por lo tanto ha puesto unas tareas encima de la mesa que se deben afrontar. Yo quiero saludar a todos los compañeros de corporación que me acompañan, directores generales y a todos, en general, a todos los miembros del cuerpo social de la ciudad que hoy han tenido a bien acompañar a este pregón, a estas fiestas que, si bien no son las que todos esperamos, a las que todos anhelamos, sí que son un paso más, un paso adelante en esa vuelta a la normalidad poco a poco. Se ha hecho un esfuerzo desde la asociación, a la que saludo a su presidente y a su junta directiva, con la Concejalía de Festejos y de Cultura, para que las fiestas, dentro de lo que se nos permite en la normativa y dentro, sobre todo, de lo que impone el sentido común, se puedan hacer unas fiestas que homenajeen, como es debido, a la Virgen de las Huertas, a su barrio, y que entre todos apliquemos, como digo, ese sentido común para actuar con responsabilidad y tener esa capacidad de pasárnoslo bien, pero con esa todavía cuarta marcha, no vamos en quinta marcha, ¿no? Con ese freno de mano que tenemos que llevar para no llevarnos sorpresas todavía, porque esta maldita pandemia todavía está con nosotros. Simplemente agradecer de nuevo a la Asociación de Vecinos el esfuerzo que se está haciendo, porque si de normal es complicado organizar unas fiestas con las restricciones y con las complicaciones que tienen en este momento, se merecen ese doble reconocimiento. Y por supuesto, dar la enhorabuena a Manolo por el pregón que ha realizado, que no esperábamos menos de él. Muchas gracias, y dentro de lo que cabe, que podamos disfrutar todos de estas fiestas. Muchas gracias.